Hola, soy estudiante del doctorado en gerencia de la Universidad Yacambú y en los actuales momentos tengo la responsabilidad de presentar ante ustedes el análisis crítico sobre la integración electrónica y su impacto sobre el desempeño en logística de artículo de Erosa y Arroyo publicado en el año 2003. Este análisis crítico fue realizado por el magíster Norwin Guilarte y la magíster Mari Marín como requisito de evaluación del seminario avanzado Diseño de la Investigación Gerencial 1, tutoriado por el profesor Dr. Mauricio Villabona. Antes de comenzar a responder las interrogantes planteadas por el profesor Villabona para el análisis crítico de esta investigación, nos gustaría hacer la siguiente observación. El título, la integración electrónica y su impacto sobre el desempeño en logística, lo que inmediatamente indica es que existen dos variables a trabajar en el planteamiento del problema, como son una variable independiente llamada integración electrónica y una variable dependiente llamada desempeño en logística. Variables que deberían orientar la disertación en el planteamiento del problema y aparecer en el objetivo general o propósito general. Pero cuando se lee el propósito de la investigación que está orientado a evaluar el impacto que la integración de la cadena de abastecimiento tiene sobre el desempeño de las actividades de logística de sus integrantes, no se encuentra la variable integración electrónica planteada en el título, sino que se incorpora una nueva variable llamada integración. Variable que según el diccionario de la Real Academia es la coordinación de las actividades de varios órganos para alcanzar un funcionamiento armónico, constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Con la anterior definición podemos hablar de integración social, integración racial, integración política, integración empresarial, integración escolar, integración matemática, integración electrónica, entre otras. Pero la integración que me fue planteada fue la integración electrónica, lo que nos hace pensar que el título no es acorde a los objetivos. Esto lo confirmamos cuando en el planteamiento del problema hacen una exposición de cómo la logística puede convertirse en una ventaja competitiva si se logra una integración entre todos los miembros de la cadena de abastecimiento, es decir, entre los proveedores, clientes, actividades operativas internas, relaciones externas y con el uso de las TIC. Por otro lado, indican que los altos niveles de integración entre los miembros antes señalados son consecuencia del intercambio abierto de información sobre pronóstico de demandas, niveles de inventario y estrategias de mercadeo entre los mismos. Además, señalan la importancia del uso de las TIC para crear un ambiente colaborativo entre los miembros de la cadena de suministro, pero dejan claro que el desempeño parece no verse afectado directamente por el empleo de las TIC, pero que sí existen condiciones importantes como objetivos en común, intercambio de información exacta, apropiada, oportuna y que se pueda usar en los procesos de toma de decisión, se podría favorecer las relaciones de cooperación entre los miembros de la cadena. Entonces, el problema es manejado en torno a la integración como coordinación de actividades para la consecución de un todo, en donde la electrónica o integración electrónica es una variable más que afecta a esa integración en la cadena, por lo que consideramos que el título no es acorde al planteamiento del problema ni a los objetivos planteados. Esta pregunta no fue formulada, pero consideramos importante mostrar nuestra apreciación. Ahora sí comencemos a hablar sobre las preguntas planteadas por nuestro profesor. La primera nos habla sobre los objetivos del trabajo y si ellos se relacionan con el problema de investigación descrito, y debemos justificar nuestra respuesta. Como ya se dijo en el planteamiento del problema, se manejan dos variables fundamentales, la variable dependiente desempeño en logística y la variable independiente llamada integración. La integración a su vez se plantea desde las variables uso de la tecnología de la información, que permite identificar los productos, órdenes de despacho y estándares de comunicación entre los miembros de la cadena. La colaboración entre los miembros de la cadena, es decir, entre los clientes proveedores y las variables actividades operativas de la cadena. Pero adicionalmente se analiza la relación entre esas variables y el desempeño en logística y si la una puede influir en el comportamiento de la otra.
Si revisamos el objetivo o propósito general, que es evaluar el impacto que la integración de la cadena de abastecimiento tiene sobre el desempeño de las actividades logísticas de sus integrantes, nos encontramos con tres de los objetivos. El primero es determinar la influencia que tiene el uso de las tecnologías base y es sobre el desempeño en logística. Esa es una de las primeras variables que teníamos descrita anteriormente. El segundo es evaluar el impacto de la colaboración con socios comerciales sobre el desempeño en logística y por último evaluar el impacto en el desempeño logístico de la orientación de la empresa hacia el desarrollo de capacidades enfocadas a atender esta área. Por lo dicho anteriormente, nuestra respuesta es que efectivamente sí existe una clara relación entre lo planteado y los objetivos, porque todos buscan medir el impacto en el desempeño de las actividades logísticas, pero es importante acotar que algunos elementos de la cadena de suministro no son evaluados. Ahora vamos a responder si los referentes documentales presentados son suficientes y pertinentes a los fines previstos en el estudio. Los autores Erosa y Arroyo durante la presentación del problema sustentan las variables de integración y desempeño en logística usando Los autores Erosa y Arroyo durante la presentación del problema sustentan las variables de integración y desempeño en logística usando referentes bibliográficos que evidencian investigaciones empíricas hechas por otros autores en cada una de ellas. Durante el planteamiento se le dedica un párrafo a cada una de las variables en estudio, así como a la relación que se puede dar entre ellos y a los efectos que la una puede causar sobre la otra. Por lo tanto, los doctorandos que realizamos este informe creático consideramos que el trabajo hay suficientes referencias bibliográficas para cada una de las variables que se manejaron en los objetivos propuestos, ya que se atendieron temas como exploración sobre tecnología base y nivel de integración, cooperación entre los miembros de la cadena, entre otros. Además, se estudiaron las técnicas estadísticas que se aplicarán para evaluar la relación entre las variables y la proyección de la conducta de las variables dependientes con respecto a la independiente. Si analizamos detenidamente, se puede observar que existen por lo menos tres referentes para cada uno de los objetivos planteados, en donde se estudian las variables involucradas y la relación que se da entre esas variables. Así tenemos que en el objetivo número 1, donde se determina la influencia que tiene el uso de las tecnologías base y sobre el desempeño en logística, pues hay autores suficientes como Erosa Esparta, Borges y Johnson 2000, que estudian por su lado cada una de estas variables de manera independiente y la relación que se puede dar entre ellas. Asimismo, en el segundo objetivo, que consiste en evaluar el impacto de la colaboración con socios comerciales sobre el desempeño en logística, también los autores manejan un grupo de investigadores importantes que trabajan con estas variables en cuestión, y así cada uno de los objetivos. Si son pertinentes o no, acá nuestra respuesta es nuevamente que sí, porque además de estar actualizados para la época en que se hizo la investigación, las mismas permiten simplificar la información, se agrupan en variables para aplicar las técnicas de análisis que finalmente van a permitir comprobar la hipótesis referentes al impacto que la integración tiene en el desempeño logístico. Con respecto a la pregunta número 3, si los objetivos se vinculan con el enfoque metodológico propuesto, podemos decir acá que el título y el propósito principal nos hablan de una investigación de tipo correlacional, por lo que se infiere que se utilizará un diseño de investigación correlacional causal, ya que se pretende medir las 4 variables mencionadas y así analizar la correlación que existe entre ellas. Son 3 variables de tipo independiente y una variable de tipo dependiente. Todas las variables que aquí se están midiendo son cualitativos de tipo ordinal, por lo que se utiliza la escala de Likert para recoger la información, ya que a través de cualquier programa computarizado como el SPSS se puede convertir en variables cuantitativas y así se le pudieran aplicar luego las técnicas de regresión lineal y correlación. El enfoque metodológico, por lo tanto, es el adecuado en las investigaciones de este tipo. Con respecto a la pregunta número 4,
¿Por cuáles motivos se utilizó el análisis factorial? Si recordamos que tenemos tres objetivos en donde aparecen variables independientes que a su vez se subdividen en otras. Por ejemplo, el uso de la tecnología base está compuesta por las variables de identificación de productos y despacho y estándares de comunicación. Cuando ocurren estos casos es recomendable usar el análisis factorial, ya que la misma es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Esos grupos homogéneos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí y procurando inicialmente que unos grupos sean independientes de otros. Cuando recogemos un gran número de variables de forma simultánea, como es el caso que nos ocupa, aplicando un análisis factorial a las respuestas de los sujetos, podemos encontrar grupos de variables con significado común y conseguir de esta manera reducir el número de dimensiones necesarias para explicar la respuesta de los sujetos. El análisis factorial es, por tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos. Por lo antes expuesto anteriormente es que la investigación utilizó el análisis factorial. ¿Por cuáles motivos se utilizó el análisis de regresión? Justifique su respuesta. El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre variables. Se adapta a una amplia variedad de situaciones. En la investigación social, el análisis de regresión se utiliza para predecir un amplio rango de fenómenos, desde medidas económicas hasta diferentes aspectos del comportamiento humano. En el contexto de la investigación de mercados puede utilizarse para determinar en cuál de diferentes medios de comunicación puede resultar más eficaz invertir o para predecir el número de ventas de un determinado producto. Con respecto al por qué se usó el análisis de regresión en este caso, podemos decir que en esta investigación se hicieron 7 modelos de simulación lineal múltiple y se utilizaron para poder comprender la interrelación que podía existir entre las variables asociadas a cada uno del objetivo desde el punto de vista cuantitativo, lo cual permitió hacer predicciones del comportamiento del desempeño logística en sus 6 dimensiones intrínsecas, a saber, las 3 relacionadas a la empresa y 3 relacionadas al servicio al cliente, más otras para las variables derivadas a nivel de la cadena de suministro. Todo esto en función de la variable independiente establecida como lo son el uso de tecnología. Estas variables recuerden que dijimos que están en una dimensión cuantitativa y para poder ser analizadas por un sistema estadístico como la regresión lineal y correlación deben ser convertidas a variables cualitativas a través de una escala. Y esa fue la escala que se utilizó, la escala de Likert, y por esa razón se justifica o se usa el análisis de regresión para poder predecir el comportamiento de la variable dependiente en función del comportamiento de la variable independiente. ¿Qué opina con relación a los resultados obtenidos? Demuestra que para medir el desempeño o el impacto que tiene la integración sobre el desempeño logístico, es necesario hacer el análisis de variables más complejas que no se tomaron en cuenta en esta investigación. Por otro lado, el análisis de regresión arrojó que el uso de tecnología, la colaboración con los socios y la orientación hacia la logística no conducen a mayor eficiencia en la cadena de suministro, lo que al final se puede traducir como una falsación de hipótesis, es decir, el desempeño en logística no se ve impactado significativamente por las variables de integración.